¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, bien, bien, Fernando, ¿Cómo gracias, andas? ¿no? Gracias Bueno, por esta oportunidad que me das de venir a hablar nuevamente aquí a tu estudio. bueno, a ver ahora, ubícalo con las dos, mejor alerta. Ahí está, ahí lo vemos a Pablo en primerísimo primer plano. Si tienen algo que este, mandarle al doctor, ahí lo tienen en primerísimo primer plano, Pablo. Bueno, vamos a hablar de un tema, Pablo, que está dentro de la consideración pública y nosotros a veces nos ha tocado aquí debatir. Y que tiene que ver con las falsas denuncias, Pablo. Hace poco veíamos en la tele la presentación de una niña, no sé ahora cuántos años tiene, que en el Senado de la Nación admitía que por un berrinche que había tenido con su papá, le había dicho a su mamá que su papá la había tocado, manoseado. 5 años de prisión por ese señor. Me imagino la familia absolutamente rota, quebrada, y el padre, que no deja de ser el padre, me imagino los sentimientos encontrados. Y hoy los de esa niña casi adolescente relatando esto, eh, dice que nunca le escuchó el sistema después para decir, no, che, lo que yo había dicho era mentira. O sea, no, nunca tuvo en cuenta la consecuencia siendo una niña de lo que estaba diciendo. Pero de esos casos tenemos un montón. La falsa denuncia, ¿eh? Qué tema, doctor Sí, Brizuela, sí, para sí. tratar esto, ¿no? Yo, bueno, lo tuteo a Pablo, lo conozco mucho, por eso lo trato de Pablo. Bueno, es una cosa que merece un debate, ¿no? Importante en la justicia, Pablo. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto la falsa denuncia como la denuncia verdadera existen, las dos. Tal cual. Me parece que no hay que tomar una posición al respecto. Algún cierto feminismo radicalizado toma posición al respecto y ese es el problema porque tiene una especie como de concepto beligerante de tomar una posición de negación de la falsa denuncia y decir que siempre se ha invisibilizado a la mujer y que bueno, este proyecto de ley significaría desalentar las denuncias A verdaderas, ver, ¿no? Pablo, vamos a ir al meollo de la cuestión. El sistema judicial argentino para los casos de denuncia de violencia de género, cuando fue abrumadora la estadística de femicidios, decidió tomar cartas en el asunto diciendo, bueno, cuando haya una denuncia, lo primero que vamos a hacer preventivamente es a la persona denunciada apartarlo del lugar donde conviven o de la relación que sé yo que tienen y guardarlo 15 días para empecemos a investigar. Eso es cuando tiene trascendencia penal. Bien, Eso es bien. cuando tiene trascendencia penal. Sí es, Pero hemos ¿no? visto que como ese mecanismo funcionaba, Pablo, también funcionaba para quienes querían sacarse de encima por ahí a una persona y iban a hacer la denuncia. Y Claro, claro. hasta luego. Pero en realidad yo te digo que la verdad, el mecanismo no funciona, ¿no? Bueno, a Porque me ver, gustaría, contanos un poco, no, Pablo, el ¿cómo es mecanismo eso? no funciona. Mira, el derecho penal tiene un problema. El derecho penal tiene el siguiente problema. Cuando se utiliza el mecanismo penal, el que utiliza el mecanismo penal es posible que en algún momento advierta que la criminalización en determinados ámbitos no está dando resultado. Entonces, en vez de cambiar la visión, la óptica y de apuntar, digamos, a la prevención, le dan más dosis de derecho penal. Entonces es como que un médico advierta o te revise y diga, bueno, la enfermedad de Fernando está. Entonces, esa enfermedad te aplica un remedio que en un momento determinado se da cuenta que no es el remedio indicado, pero en vez de cambiar el diagnóstico, de generar, digamos, una nueva medicación, no, no, dan más de lo mismo, dosis, y entonces refuerzan la dosis. Es así como funciona. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que la violencia de género es un flagelo en la sociedad, entonces le dan dosis de derecho penal y empiezan a darle cada vez más dosis de derecho penal. Y muchas veces genera, por ejemplo, que vos me hablabas recién de los 15 días, los famosos 15 días, por lo Ajá. cual yo siempre lucho con esos famosos 15 días. Resulta que yo escucho hasta abogados hablar del Código Procesal Penal de Santiago del Estero, que es un código acusatorio adversarial de primera generación que viene de alguna manera a dar un primer paso en lo que sería el proceso acusatorio adversarial. Y hay un artículo
que le da 15 días al fiscal la posibilidad de detener a una persona por 15 días para a los efectos de analizar si va a pedir o no la prisión preventiva. Pablo, estamos hablando Sí. de una detención de 15 días que priva de una de libertad a una persona que no se sabe si es o no culpable. No, bueno, pero esa detención es ilegal. Es ilegítima. Bueno, a ver, me llevo de esto. Ajá. ¿Ocurre o no ocurre Sí, eso? ocurre. Bueno, y entonces, Bueno, pero ocurre, el problema que ocurre con la mera denuncia. El artículo 172 del Código Procesal Penal del Santiago del Estero dice que la sola denuncia no da lugar a la detención. Es decir, con la sola denuncia no es posible que el juez esté habilitado a dictar una medida de coerción personal, ni siquiera una medida de coerción personal menos restrictiva, por ejemplo, una prohibición de acercamiento. ajá. ¿Por qué? Porque la ley establece un parámetro de que la simple denuncia no deja de ser o de dar lugar a, ¿te acuerdas? No sé si esto lo sabe todo el mundo, a la posibilidad de que se enfrente palabra contra palabra. Bueno, claro, ¿Entiendes? claro, me imagino. Entonces, Viene alguien me acusa a mí, yo digo, no, no, yo no tuve relación, no tengo, lo niegas. no hice, no Entonces pasó. la palabra de alguien no es superior a la La palabra palabra del otro, a la exactamente. palabra del otro. Y se supone que esa es una regla básica del derecho penal. En este caso, Pablo, ¿qué Sí. debería ocurrir, digamos, normalmente, si viene alguien, hace una acusación, tiene, no sé, un fiscal interviene, que creo interviene un fiscal y dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos en este caso? Lo primero que tienes que ver, lo primero que tienes que analizar es si hay una trascendencia penal, es decir, el tipo penal. Bien, Entonces el fiscal recibe la denuncia en un supuesto contexto de género. Lo único que analizan aquí, en Santiago del Estero, es si es una especie de violencia que puede ser física o psicológica del hombre hacia la mujer. bien. Eso es lo primero que analizan. Si hay eso, que no es violencia de género, porque la violencia de género es algo más. Si analizan y se verifican que se da en el caso concreto una violencia física o una violencia psicológica, lo tipifican como un delito, vamos a suponer lesiones o Lesiones, claro, amenazas. claro, claro, claro. Una cosa que ya tiene el Código Penal, ¿no es cierto? Sí, Establecido. ¿tú sabías que el delito de amenaza estaba por desaparecer del Código Penal y ha reflotado con la violencia de género? Claro, claro, Con la porque vi- generalmente en el duelo verbal, ay, ahí te voy a matar, te voy, exactamente. ¿no? O Sí, sea, lo que pasa, mire, muchos dicen que, bueno, que la amenaza es, digamos, la antesala de algo, exactamente, de un proceso que se del va. golpe, La exactamente. antesala. Pero vos sabés que no está eso así definido, digamos, en las estadísticas, ¿no? Porque Ah, mira, en las estadísticas de violencia contra la mujer hay muchísimas que no se denuncian. Entonces, no es que todas las denuncias, a ver, no es que todos los femicidios o la violencia han sido denuncias previas y que han ido a más. a ver, Pablo, vos Ujú. como tu experiencia como abogado penalista, ¿tiene consecuencias la falsa denuncia? Y el Santiago del Estero no tiene ninguna consecuencia de la falsa denuncia, de lo que yo he visto. Directamente es un delito que no se investiga. No se investiga. La falsa denuncia no se mete, pese a que la falsa denuncia provoque, por ejemplo, la detención preventiva de alguien. Sí, no, no importa. Es más, el fiscal, uno de los problemas que tiene la falsa denuncia, o una de las formas, digamos, de evitar la falsa denuncia, es que el fiscal haga bien su trabajo, que investigue. Recordemos que son Sí, ahora los fiscales los que tienen claro. adelante la investigación, ¿no es La cierto? persecución penal digamos, la persecución la tiene a su cargo Y, la el, fiscalía. y Pablo, el fiscal tiene todas las armas para poder, digamos, a su disposición para poder investigar esto. Claro, maneja la policía en materia de investigación. Bien. Entonces el fiscal tiene todo digamos, tiene el apoyo del Estado para investigar, que predispone toda una serie de funcionarios a los efectos de investigar la seriedad de la denuncia, pero además no es tan problemático porque en una denuncia lo primero que tengo que analizar es la seriedad, la credibilidad de una denuncia. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, si yo uno, digamos, de las elementos de la argumentación sería la persuasión. Yo no podría persuadirte si tengo una falla en la credibilidad de lo que te estoy manifestando. Entonces, lo Ujú, primero que te tengo que convencer es de que sea creíble. correcto. Entonces, si yo hago una denuncia en un contexto increíble, vos no vas a estar persuadido de la seriedad o de la credibilidad o digamos, de la legitimidad de esa denuncia. Te doy un ejemplo. El caso de Javier. El caso Shapur. El caso de Javier Chapur. El caso de Javier Chapur es una denuncia inverosímil. Entonces, esa denuncia inverosímil, que no obstante eso,
dio lugar a la persecución penal que a la fecha cuenta con no una, sino con dos sentencias que han declarado que el hecho no ha existido, que Ajá. quede claro, no una, no dos, que el hecho no ha existido, proviene de una falsa denuncia que era fácilmente reconocible de la lectura, del contenido de la denuncia. Entonces yo te doy una, ahí te doy un Esto es un ejemplo. caso que te ha tocado particularmente Este a vos, ¿no? es un caso en donde la denuncia misma no es creíble. Este es un caso que nosotros hablamos hace cuánto ya, un año habrá pasado, más de un Sí, año, ¿no? pasó más. El hecho Más. es supuestamente el 2021. Principio, nosotros tuvimos recién aquí, mediáticamente, digo, la posibilidad de mostrarlo recién en el 2022, en el 22, 23, sí, ¿no? Yo me acuerdo, sí, uno de los primeros casos que tratamos aquí. Tiene Eh, doble conforme, o sea, tiene dos sentencias favorables. Para mí eso es una situación que produce la imposibilidad de que se revierta, porque eso está en lo que es el derecho al recurso y en fallos de la Corte Interamericana de Pablo, Derechos Humanos entonces emblemáticos. vos estás mirando con algún signo positivo esta reacción que tiene el Ministerio de Seguridad, perdón, el Ministerio de Justicia de la Nación que dice hay que fijarse un poco más en, en las falsas denuncias Claro. y aumentar las consecuencias que tiene hacer, Mira, no, la consecuencia digo penal de hacer una falsa denuncia por todo lo que provoca mira, en el mira, proceso. A ver, una falsa denuncia inicia un proceso judicial que le claro, cuesta un montón de plata al Estado, claro, ¿no es cierto? obviamente. Se Plata, mueve todo el andamiaje judicial detrás de una cosa que originalmente podría ser falsa. pero no solo los recursos económicos. Hay un recurso también que es muy, muy importante, quizás el más importante, que es el tiempo. Bueno, ahí está. Es el tiempo que le dedicas a una investigación falsa, ficticia, y eso te hace destinar el tiempo de esos funcionarios a investigar la mentira y a no darle el tiempo necesario a la denuncia A verdadera. ver, Pablo, vos hace un rato me contabas, y perdona que hagamos este Sí, ida y vuelta para hacerlo más no, está dinámico, bien. eh, que una de las últimas instancias que tiene todos estos procesos judiciales es la Cámara de Apelación en En Santiago del Santiago, Estero. ¿Cuánto calculas vos que tiene de causas acumuladas esperando, digamos, que la Cámara de Apelaciones pueda resolver? no lo sé, pero hay una inflación en materia penal. Esto es, a ver, hay una inflación, hay no, no sé si es una especie hay una especie como se llama inflación, digamos, a todas esas situaciones donde las conductas cada vez más están siendo criminalizadas y muchas de Se ha las ampliado el espectro, me se dice vos. amplía el Ah, espectro, mira. inflación cada vez más, ¿entiendes? Hay una expansión del poder punitivo. Hay una expansión, es decir, situaciones que no son penales en su origen terminan siendo penales y en muchos casos la falsa denuncia como actúa a los efectos de interferir un proceso de familia o un proceso civil. Estamos ¿Entiendes? hablando con el doctor Pablo Brizuela, que es abogado del Foro Local. Esto le cuento para la gente de la radio, porque en el streaming no se están viendo, pero en la radio, para no perder la atención, estamos conversando sobre las falsas denuncias y su opinión como un auxiliar de la justicia. Él es abogado penalista y recibe muchas denuncias, tiene muchos casos, pero también ha tratado con esto de la falsa denuncia y tratamos nosotros de entender un poco cómo funciona la falsa denuncia dentro del proceso judicial. Con tu experiencia, Pablo, ¿qué crees que podría pasar con esto de la falsa denuncia y este impulso que tiene el gobierno de decir, vamos a prestarle un poco más de atención a la falsa denuncia? A mí me parece bien, me parece perfecto, porque, a ver, del mismo modo que en tiempos anteriores estaba invisibilizada, digamos, las denuncias o las situaciones de violencia de género, me parece que no tenemos que invisibilizar la falsa denuncia, porque esto es como cambiar un flagelo e incorporar otro, o sea, la sociedad no tiene por qué vivir bajo ese concepto pendular. Pablo, saltaron algunas voces a partir de estas manifestaciones oficiales de decir, va a desalentar a la denuncia. A mí eso me parece bastante, o sea, bastante improbable en Ajá. el sentido de que no hay registro o estadística de que eso pueda, de que pueda ser así. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. En realidad, la falsa denuncia y el delito de falsedad testimonial sí está,
penado, es un delito histórico. Claro, claro, me imagino, me imagino. Es un delito histórico. Es Por decir, ahí hemos visto en algunos casos que se han televisado por ese, bueno, por delito de falso testimonio, tal cosa, sí, etcétera, ¿no es cierto? viene, es un Claro, delito bueno, clásico, forma parte, digamos, lo que la estructura delictiva clásica. exacto, exacto. Es decir, a ver, Zaffaroni tiene dentro de los principios que Zaffaroni establece el derecho penal, hay uno que se llama del respeto histórico del ámbito de lo prohibido. Este ha sido digamos, un supuesto de criminalización histórica. Y si está legislado en la República Argentina, de lo que se habla es de aumentarle la Una consecuencia pena, penal, la claro. pena. La verdad que aumentar las penas desde mi punto de vista Sí. no hay digamos, no hay un registro o no hay alguna especie de posibilidad de establecer si existe o no una relación directa entre el aumento de la pena y la Una disminución. estadística me dice No vos, sé, mira, yo te doy un la verdad. ejemplo. Te doy un ejemplo. ¿A vos Yo te no he parece? leído nada porque la verdad que el Claro. tema se ha instalado, pero nadie ha dicho, sí tienen correlación esta cosa. ¿A vos te Es parece, verdad eso, es verdad ¿A eso. vos te parece, vos crees que a una persona que se dispone a cometer un delito lo lee antes al Código Penal para No, saber no, 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 si muy difícil. Es qué muy pena difícil. le va a No. caber? ¿Te parece? Existirá uno por ahí en 1 millón, No, seguro. no, no sé. Es más, hasta un abogado especialista en derecho penal. Si a Claro. mí me pregunta las penas, yo tengo que leer el Y código, ya sé, me porque no me imagino. las acuerdo todas las penas. O sea, el Obviamente. código tiene más de 316 o 17 artículos con distintas clases de Claro, penas, claro, con claro. penas Entiendo, básicas, agravantes, entiendo. alternativas, subsidiarias. Entonces, es muy difícil que aumentando las penas, eso traiga una relación directa de la disminución de los delitos. A ver, Está bien. que quede claro, pero sí es importante que esto se debata. Eh, eh, Porque es lo que te decía hace un rato. Es importante que se debata, sobre obvio, todo los actores judiciales que tienen los casos directos. Tu caso como abogado, una fiscal, un juez, los peritos que intervienen, todos, para debatir qué hacer con este tema. todos, hay peritos, vos sabés, en el caso de Japur hay peritos que han falsificado una pericia, entonces Yo me acuerdo el no copy-pega tienen de esa pena, pericia, ¿te no acuerdas? tienen pena, sí, Bueno, se que vos la excluye mostrabas y me decías, mira, aquí hay dos pericias de dos casos iguales. diferentes que están con punto y coma copiados. ¿Sabe quién no sabe los esfuerzos argumentales para tratar de justificar lo injustificable? Me O sea, acuerdo. una variedad de argumentaciones que nunca han podido justificar algo que salta a simple vista. A ver, no te voy a hacer un raconto de lo que decían, pero decían cualquier cosa. Han llegado a decir que estaba justificado. Llegó a decir que el copy-page era algo, una situación generalizada en el foro y que entonces estaba bien. Pero yo le decía, pero si el plagio literal o servil, eso es un plagio literal o servil, está prohibido, está penado. Qué bárbaro. ¿Entienden? El Me Código acuerdo, me Penal por acuerdo, me incorporación acuerdo de que era una de tus pruebas, me de la acuerdo. ley 11723, la ley que de propiedad intelectual, prohíbe que, a ver, yo no puedo apoderarme de un trabajo que realiza Fernando Lagar, ese es tu Está bien, trabajo. entiendo, Y entiendo. no puedo ocultar la autoría. Aquí se oculta la verdadera autoría y se lo hace pasar como propio. Eso es un plagio. Bueno, a ver, eso es un supuesto también de falso testimonio. Sobre eso Claro. se elevan Ya de las un penas. auxiliar directo de la justicia influyendo sobre una Claro, es decisión un que tiene falso que tomar testimonio. finalmente el fiscal, porque esas son las herramientas que tiene el fiscal. Bueno, vení vos, hacele un peritaje, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Pero aparte con el agravante, que una de las pruebas más decisivas, a ver, mira, hay un autor que dice que a nivel de la historia, ha habido distintas pruebas dominantes. ¿Entienden? En la historia vos ves que hay pruebas dominantes. Por ejemplo, en un tiempo la prueba dominante ha sido la confesional. Correcto, Ah, se lo correcto. hacía Alguien que confesar, ¿entiendes? abrumado confesaba. Claro, la prueba dominante en la Inquisición, digamos, es confesar. ¿Por qué? Porque Ha confesado su delito, ha claro, dicho que lo confesar. ha hecho. Y tanto era una prueba dominante que había un manual, un tratado para hacer confesar a través de la Bien, tortura, bien, me ¿entiendes? Entonces, acuerdo, me el acuerdo. Malium Maleficarum es un tratado aceptado que utilizaba la Inquisición para torturar. ¿Por qué? Porque la tortura, en definitiva, le arrancaba la La verdad. confesión, Y la bien. verdad era el motor para justificar la tortura. Imagínate el nivel en el Sí, que se lleva. Bueno, entiendo. después la testimonial, digamos, la testimonial de ciertas, ¿te acuerdas? Un testigo de la corona te hacía ganar el Era juicio. un escribano en esa
sé porque daba fe de lo que había te pasado. sacaban el testigo de la corona y listo. Después, bueno, la prueba documental y modernamente, la prueba dominante, la prueba que decide un proceso es la pericia. La pericia. Por eso está rodeada de numerosos requisitos, recaudos en su producción y también en su presentación. La pericia, los peritos te hacen ganar o perder un Qué proceso. bárbaro. Mira qué tan importante es que estos peritos sean súper profesionales Súper. y súper neutrales cuando analizan una situación. Objetivos, neutrales, pero hay un problema ahí porque la fiscalía, a ver, nosotros lo que tenemos que entender es cómo funciona el proceso penal moderno y hay muchos abogados que no lo entienden. Yo siempre que me consultan, le digo, el fiscal es un contrario del abogado defensor porque esto es Correcto. Correcto. el proceso acusatorio adversarial. El tema es aquí no que el fiscal sea un contrario o que sea una especie de combate, digamos, de combate argumental. Argumental, obviamente. Argumental, obviamente que sea una especie entre dos posiciones diferentes en las distintas o de cómo se estructura la teoría del caso de cada uno. Lo que se debe garantizar es que el juez sea imparcial, que el Bien. juez no motorice los intereses ni de uno ni de otro. A eso se llama imparcialidad. Por Al eso, juez le llega tanto lo que presenta el abogado defensor como lo que presenta el fiscal. argumentos verbales. Exactamente. Esto Así es lo le que llega. tiene, usted tiene que decidir. Nosotros decimos que este señor, por ejemplo, es culpable por esto, por esto, por esto, y este señor es inocente por esto, por esto y por esto. Claro. Y es el juez el que decide. Es la mejor forma de garantizar la justicia. ¿Por qué? Porque mucho tiempo se ha considerado que el juez podía involucrarse Claro, claro, y claro, ser un claro. protagonista de la investigación. Pero si Exacto. vos te involucras y sos un protagonista de la investigación, ya tomas partido por una de las teorías. A ver, vos lo que tienes que entender es cómo funciona la investigación y hay gente que por ahí no lo entiende. La investigación funciona así. Viene, te presenta una denuncia. Esa denuncia que te presenta, el fiscal la tiene que analizar, la tiene que investigar. Lo primero que tiene que tratar de extraer son las hipótesis de la denuncia, si son consistentes y si puede llegar a tener o no correspondencia con alguna evidencia. Ujú. Entonces, hay una narración de una denuncia, esa narración el fiscal extrae una hipótesis de acusación. Ya después, haceme acordar que te digo que puede también extraer una hipótesis para el sobreseimiento, algo que ha Claro. desaparecido, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que el fiscal sea un acusador a ultranza. Es un sistema que nosotros no tenemos, pero bueno, vamos a suponer que se imponga de esa manera. Ajá. Entonces, recibe la denuncia, el fiscal extrae de esa denuncia una hipótesis de acusación. A esa hipótesis de acusación la va después a dividir en distintas afirmaciones. Esas afirmaciones o proposiciones fácticas y jurídicas se las va a hacer conocer al acusado o al imputado y el imputado puede formalizar su teoría del caso que puede consistir en una negativa o en una refutación de esta teoría de la fiscalía. Bien. Entonces funciona así. Entonces, ¿qué sometemos nosotros a la decisión del juez? ¿Sometemos los hechos? No, los hechos históricos han existido, ya no existen. Sometemos a la decisión del juez una hipótesis. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Va a decir, mire, su hipótesis es creíble, su hipótesis no No es es creíble. creíble. ¿Su hipótesis está confirmada o no está confirmada por la correspondencia con la evidencia? ¿No está confirmada o sí? Entonces no debemos confundirnos. Por eso los jueces y protagonistas o que se involucran empiezan a hablar de los hechos de la causa. Los hechos de la causa no existen. El hecho es un suceso histórico agotado. Lo que existe es una hipótesis La nueva formulada. visión del fiscal y la nueva visión del abogado Y que esa defiende. visión puede ser más o menos cierta, ¿de Correcto. acuerdo a qué? De acuerdo a la correspondencia con la evidencia que exista en el caso. Muy claro, Pablo Brizuela, siempre que viene para aquí. Me quedo con alguna cosa, Pablo, que es interesante e importante que vos también sacas como conclusión, es que debemos un debate sobre estos temas que van apareciendo Mira. en el proceso judicial. Mira, yo te doy, te doy un ejemplo para que veas. El tema es que el fundamentalismo, la ideología, no debe llevar a que un fiscal no analice de manera crítica una denuncia. Bien. Es decir, la ideología no te puede llegar a ver aquello que no es en la realidad. La ideología es terrible en el derecho penal. Es terrible. Mira, el derecho penal ha sido gobernado en muchísimo tiempo de su historia por mayor o menor ideología. Zaffaroni hace una línea a través de la historia y dice que el derecho penal es ondulante y ha
trascendido, digamos, a través de la historia en situaciones de mayor o menor contenido pensante. Exacto. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que ahora nos parece como, no sé, pintoresco. La teoría criminológica italiana había ideado el homo delincuente, que era un estereotipo de delincuente, de La teoría criminal nato. Lombrosio. ¿Entiendes? Te miraban la cara y te decían, este es Bueno, delincuente. y ahora, ¿vos crees que esa era una teoría más? No, esa era una teoría dominante. Esa era la teoría dominante en ese momento. y- Si no pintaba tu cara adentro. Pero Fernando, de ahí surge. Nosotros estábamos todos presos, Roberto, te aviso, ¿no? Pero ¿sabe cómo le habían ideado esa teoría? ¿Sabe cómo? Bueno, Lombroso es debido a estudiar su teoría a las cárceles. Y en la Y cárcel, ahí lo... y en la cárcel estaban seleccionados todos los lomos delincuentes. A ver, traigan el dibujante y aquí vamos a ver las características faciales de estos muchachos. Entonces, Increíble. la primera crítica increíble, que le hacen increíble. es decirle, pará, vos vas a la cárcel y en la cárcel está seleccionado, porque en la cárcel no tiene por lo general delincuentes de cuello blanco. ¿Entiendes Bueno, lo que te- escucha, Roberto, de ahí ¿Mm? que viene la famosa frase, qué cara de delincuente que tiene. Pero ahora, nosotros nos reímos. Sí, pero eso pasó y sirvió para meter preso un montón de gente. Sí, Pero sí, sigue lo igual, entiendo. pero Fernando, si quieres, Ese prejuicio, hacemos vos una- dices que está inconsciente por ahí sí, dando vueltas. vamos a hacer, si quieres, vamos a hacer un relevamiento de No, la es centro de verdad, ¿quién es está verdad, porque la sociedad también a veces, yo recuerdo en algunos casos particulares, viene caminando un pibe con gorrita, arito, algo, seguro, es verdad. ¿Quieres que te cuente? Inconscientemente, Lombrosio ha trascendido su tiempo. Sí, es Pero verdad, en obviamente, muchos casos. en el Código Penal nuestro también, en el artículo Qué 41 habla de bárbaro, qué peligrosismo. bárbaro, qué Aun bárbaro. cuando pienses que no. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo y te voy a decir, a ver, ¿sabías cuáles son los tres tipos o tres franjas o grupos de personas que en la República Argentina son atrapados por el poder punitivo? A ver, ¿Sabías cuáles son? por favor, no, ¿Quieres que te no, diga? por Bueno, favor. esto lo dice Zaffaroni. Zaffaroni, cuando vos empiezas a estudiar el Tratado de Zaffaroni, parece, es increíble porque uno muchas veces viene con la formación del deber ser. Y él dice, no, el deber ser no es aplicable en el derecho penal, en el derecho penal es aplicable el ser. ¿Por qué? Porque la pena se sufre en la persona del condenado, del imputado. Entonces no aplique deber ser, aplica el ser. Bien. Entonces él, ¿qué es lo que dice? Dice, mire, hay tres clases o grupos de personas que son atrapados por el poder punitivo. Primero, el delincuente vulnerable, que es el que estamos hablando nosotros. El delincuente vulnerable es aquel que pertenece por lo general a una clase subalterna de la Sí. sociedad, y ese delincuente vulnerable también tiene otro tema que lo convierte en vulnerable, que es que realiza obras grotescas o groseras fáciles de descubrir. Bien, bien, bien. ¿Entiendes? Entonces ese es el primer atrapado por el poder punitivo. El segundo grupo de personas atrapadas por el poder punitivo son aquellas personas que en principio no deberían ser, digamos, o no deberían estar ajenos a esta posibilidad de que el poder punitivo los atrape, pero se exponen a través de una obra grosera, a través de una obra tosca, fácil de descubrir. Por ejemplo, una persona que tenga muchísimo dinero, vive en el country, la mata a su mujer. Esa persona va a ser atrapada por el Bien. poder punitivo, aun cuando en principio no es vulnerable. Bien. Se convierte en vulnerable a través de la obra Por el acto. Bien. grosera. Y el tercer grupo son todas aquellas personas que pierden la cobertura política y son perseguidos por el poder punitivo en esas condiciones. Y ejemplos hay muchos. No, bueno, eso sobra. Bueno, Eso sobra. acuérdense, siempre que veas personas atrapadas por el poder punitivo, Acordarse vamos a esas tres acordarnos clases. si forman parte de estos tres grupos de clases que yo, y le digo que desde mi punto de vista se va repitiendo, se va reiterando. Bueno, pero quiero aclarar una cuestión, mira, que es muy importante y te voy a traer a colación un ejemplo. ¿Por qué se debe investigar la falsa denuncia? Ahí está. ¿Por qué se debe Volvemos. investigar la seriedad de una denuncia? Porque lo primero que tiene que hacer la denuncia es convencer al fiscal. Bien, bien. No bien. convencer al fiscal en el sentido de que el fiscal tiene que No, ser... de que se puede investigar esto que estoy diciendo. Claro, no en el sentido que el fiscal debe ser inflexible. No, el fiscal debe ser flexible, pero el fiscal no es una persona que no va a aplicar el sentido común. Obviamente, ¿Me obviamente. entiende? Porque el sentido común es lo primero que debemos aplicar y después vamos a ver si aplicamos cualquier perspectiva o ideología. Apliquemos primero el sentido común. Entonces, mira, te doy el ejemplo que a mí siempre me gusta dar de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn es detenido en Manhattan.
en Estados Unidos, en Nueva York, lo acusan de haber intentado o de haber abusado a una camarera. Ajá. Es un caso famoso, está en Netflix, voy a decir que el abogado este ve Netflix, pero bueno, también leo, y entonces es acusado. Hay una serie en Netflix muy, Ajá. muy, muy buena. Entonces la fiscalía empieza a investigar y le investiga a la víctima, La a la investiga. supuesta víctima, le empieza a investigar. Dominic Strauss-Kahn va preso, ¿no? Después paga digamos, una fianza bastante importante y sale preso, pero queda en Manhattan. La fiscal general digamos, del distrito se presenta ante el juez cuando tenía que tratarse la cuestión de la libertad de Dominic Strauss-Kahn. Se presenta ante el juez, toma el micrófono, ellos están parados, y le dice, mire, señor juez, nosotros vamos a retirar los cargos. Lo que sería aquí Un sobreseimiento. un sobreseimiento. Cuando el fiscal dice, esto no es posible investigar, no creo que esto merezca una hipótesis de investigación. ¿Y sabe qué le dice? La fiscal le dice, mire, señor juez, nosotros no le creemos a la víctima, no le creemos. Y si nosotros no le creemos, no le podemos hacer creer a usted que crean algo que previamente nosotros no creemos que haya sucedido de esa manera. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces aquí, Fernando. Los fiscales no creen en las investigaciones que se están llevando adelante, pero claro, deben actuar dentro del marco de una agencia de acusadores que los obliga a llevar adelante acusaciones que en realidad se convierten en ilegítimas porque no tienen un sustrato real y no obstante eso los fiscales igualmente lo llevan. Ese es el problema, que deberíamos dejar de ideologizar el derecho penal y traer esas cuestiones a la realidad, investigar si esos hechos o esa hipótesis se la puede presentar en un juicio y no someter a las personas a una persecución penal con base en una ficción, porque esa ficción conspira contra el sistema. Es el mismo ataque, o sea, convierte al proceso judicial en un proceso que no tiene credibilidad ante la gente. Entonces, si se lleva adelante un proceso que termina siendo una ficción, la gente empieza a descreer del sistema. Bien, buen punto, Pablo Brizuela, que nos visita siempre que puede, porque está muy ocupado siempre, pero nosotros le pedimos su opinión. Podemos coincidir o no, pero siempre es súper interesante debatir, Pablo, estos temas y como vos decías, es un debate que se merece el Estado judicial por estas situaciones, ahora que está en boca de todo el mundo y que a vos te ha tocado, siendo abogado, digamos, de un montón de casos, estudiar el tema de la falsa denuncia. Te agradezco mucho que hayas venido, Pablo, ¿no? Y que quede claro, Fernando, para terminar, ¿no? Sí. La falsa denuncia existe y la verdadera también existe. Exactamente. Conviven en el sistema. Conviven en el Conviven. sistema. Pero el totalitarismo, el fundamentalismo no puede llevar a que veamos cosas que no existen. Eso es lo que hay que entender. Bien. ¿Entiendes? Entonces nosotros es muy peligroso, ¿entiendes? Nosotros tenemos que tratar de aplicar o entender otra cuestión, y con esto termino, que nosotros tenemos que entender. A ver, y yo creo que esto siempre lo digo, ¿sabías cuál es el mayor adelantamiento punitivo permitido en el Código Penal? No. La tentativa. Es decir, cuando una persona comienza la ejecución de un delito determinado, después no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Ese, en teoría... Te quise matar, no me salió el tiro, pero te tira. Claro. Ese es el mayor adelantamiento punitivo. También hay situaciones excepcionales donde el derecho penal criminaliza actos preparatorios, pero esos son los menos. Entonces, si vos tienes un sistema que no es preventivo y que te va a caer solo en aquellas circunstancias donde comienza la ejecución o comienza la etapa ejecutiva, no lo puedo utilizar como un mecanismo de solución de conflicto. Entonces debemos dejar de acudir tanto a la solución penal como si fuera un mecanismo de solución de conflicto. No lo soluciona, los castiga. Bien. Entonces tenemos que entender que la verdad, que los flagelos que la sociedad, digamos, que afectan a la sociedad, no es a través del derecho penal como se van a solucionar, sino es a través de las políticas públicas de prevención. Entonces lo que tenemos que hacer es profundizar más sobre esta cuestión y menos sobre el derecho penal. Bien. Pablo Brizuela, visitando el estudio de Nuestra Mañana. Gracias, Pablo, por venir. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo. Sé que estás súper ocupado, pero era súper interesante charlar con vos. Siempre hay algún temita por ahí en el que te convocamos y siempre estás predispuesto a venir, así que te agradecemos un montón que hayas venido y que, bueno, nos has ayudado a pensar sobre este tema, ¿no?
Dale, Bueno, dale, Fernando, bueno, gracias no, por la gracias. oportunidad que me das. Robert, querido, vamos a una pequeña pausa y volvemos, ¿qué te parece? Dale.